Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hasta octubre de este mismo año, ayudar a Ucrania con armas y dinero era el objetivo principal de los países otanistas. Pero la última escalada en el conflicto palestino-israelí ha hecho mucho daño a Ucrania, ya que sus aliados han empezado a perder el interés en la guerra de Ucrania y Ucrania sola en la guerra no la puede ganar. Aparte de lo que está pasando en Palestina y concretamente en Gaza, hay otros factores que han propiciado un cambio de percepción entre los aliados de Ucrania y esto se ha traducido en una reducción de envío de armas y dinero al gobierno ucraniano. Zelensky está cada vez más solo y desbordado, y esto ha generado una crisis política en Ucrania que puede acabar con el títere occidental en Ucrania, que no es otro que el propio Zelensky. Así que en este vídeo os quiero explicar por qué Zelensky está acabado. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. Comenzamos. El cambio de percepción entre los aliados de Ucrania no se ha dado de repente, sino que hay unos factores y hechos concretos que han propiciado este cambio. Es innegable que la nueva escalada en el conflicto palestino-israelí ha sido un factor sumamente importante, porque, por ejemplo, Estados Unidos ya ha puesto sus ojos en Israel y no tanto en Ucrania, ya que Israel es el país mimado por Estados Unidos por excelencia, y si Estados Unidos tiene que elegir, siempre elegirá a Israel antes que Ucrania. Pero hay otras cuestiones que ha hecho que los aliados de Ucrania empiecen a cambiar su percepción sobre la guerra. Y uno de esos factores o hechos concretos es el fracaso de la famosa contraofensiva ucraniana. Esta contraofensiva fue anunciada durante semanas por el gobierno ucraniano y por los medios de comunicación occidentales para generar expectación y dar motivos a los gobernantes otanistas de seguir apoyando con dinero y armas al gobierno ucraniano. Pero es que, la verdad, la contraofensiva ha sido un fracaso. La contraofensiva ha sido un fracaso. Por mucho que a algunos les cueste admitirlo, la contraofensiva ha sido un fracaso, porque Ucrania solamente ha recuperado alrededor de 200 kilómetros cuadrados, lo que se traduce a 4 o 5 aldeas. Es decir, a este ritmo, Ucrania necesita más de un siglo para obtener el control de todo el territorio nacional. Y con el paso de las semanas ya son distintos líderes políticos y militares en Ucrania los que admiten el fracaso de la famosa contraofensiva. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor o el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es Valery Zaluzhny, fue de los primeros en admitir que la contraofensiva había fracasado, que la guerra se había estancado y que entraban en una nueva fase que era una guerra de desgaste, que Ucrania no podía librar sola y que todo indicaba, si entraban en esa nueva fase, que Rusia cumpliría con sus objetivos en la operación militar especial. Pero es que no solamente Valery Zaluzhny ha admitido el fracaso de la contraofensiva, sino que hace unas pocas semanas el propio Zelensky ha admitido que la contraofensiva no ha logrado los resultados planteados. Y bueno, el presidente ucraniano habla en estos términos para no ser tan pesimista y no inmolarse políticamente hablando. Así que ya vemos que realmente los ucranianos empiezan a admitir que la contraofensiva ha sido un fiasco, ha sido un fracaso. Pese que los medios de comunicación nos han estado bombardeando la famosa contraofensiva. Ucrania va a romper la línea rusa. No, para nada. Eso ha sido mentira y eso responde a la manipulación de Occidente, que no tiene otra que recurrir a la mentira sistemática para defender sus intereses. Y a esto hay que sumar la crisis sistemática que viene padeciendo
el capitalismo occidental desde los últimos años. Y, por ejemplo, una característica de esta crisis es la inflación de caballo que están sufriendo muchos países de la Unión Europea. Y además tened en cuenta que viene el invierno. Entonces, cada vez son más los países de la Unión Europea los que están decidiendo dejar de apoyar a Ucrania para enfocarse en sus cuestiones políticas nacionales, que es lo lógico. Y, por ejemplo, os voy a dar unos ejemplos que demuestran cómo ya ciertos países de Europa se están cansando de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, en octubre, Eslovaquia anunció que terminaba con la ayuda militar a Ucrania. Por ejemplo, también las relaciones entre Hungría, Polonia y Ucrania, que me había confundido, se deterioraron a causa de la importación del grano ucraniano que afectaba directamente a los productores húngaros y polacos. Es más, incluso el primer ministro polaco aseguró que su país dejaba de suministrar armas a Ucrania para enfocarse en su propia seguridad nacional. Ahora bien, es cierto que Polonia ha seguido suministrando armas a Ucrania, pero no en la misma medida que lo había hecho desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Incluso varios países de la Unión Europea ya han decidido saltarse las sanciones económicas a Rusia. Y esto se ve porque varios países de la Unión Europea, entre ellos se encuentra España, están comprando un 40% más de gas licuado ahora en la guerra que antes de la guerra. Estos son claros ejemplos de que ya muchos políticos, muchos gobernantes europeos se están cansando de lo que ha supuesto la guerra en Ucrania. Pero también dentro del país que ha sido el máximo aliado de Ucrania, que es Estados Unidos, también se puede ver este cansancio. Y, por ejemplo, os traigo un gráfico en el que se ve cómo ha ido disminuyendo la ayuda a Ucrania, sobre todo desde enero de 2023. Y toda esta tendencia refleja que cada vez Ucrania, y concretamente Zelensky, se encuentra más solo. Y lógicamente Ucrania sola, sin la ayuda de Estados Unidos, sin la ayuda de los países europeos, no puede hacer frente a Rusia. Y hay que tener en cuenta que todo esto ha llegado a tal situación que el secretario general de la OTAN, que es Jens Stoltenberg, aseguró que los países de Occidente deberían estar preparados para las malas noticias, ya dejando caer que Ucrania ya no va a poder más contra Rusia, de que se va a desmoronar absolutamente todo en Ucrania, tanto en política nacional como en la cuestión de la guerra, de la defensa nacional de Ucrania. Y esto muy pocos medios de comunicación lo están diciendo. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque esto demostraría que durante meses han estado mintiendo a su población. Han estado manipulando a su población. Mientras que Rusia poco a poco ha ido cumpliendo sus objetivos militares en la guerra. Pero todo esto, es decir, la pérdida del interés por parte de los aliados de Ucrania, volver a comerciar con Rusia saltándose las sanciones económicas y el fracaso de la contraofensiva, también tiene efectos en la política nacional ucraniana. Como he dicho al principio, esto genera una crisis política dentro de Ucrania y ahora entramos con esa crisis política porque tenéis que tener en cuenta qué es lo que realmente está pasando en la política ucraniana. Que esto también muchos medios de comunicación se lo callan. ¿Para qué? Para no mostrar las fisuras internas que está habiendo dentro de las altas esferas del Estado ucraniano. Y, sobre todo, Zelensky ahora mismo está más cuestionado que nunca. Eso de que, no, toda la población ucraniana ha cerrado filas con Zelensky es mentira. Porque ahora mismo la popularidad de Zelensky ha caído enormemente. Pues el presidente ucraniano lleva varias semanas teniendo distintas broncas con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es el ya mencionado Valery Zaluzhny. Y
Por ejemplo, una de las broncas que más ruido hizo fue cuando Zelensky echó la bronca a Zaluzhny por decir que la guerra se había estancado, que la contraofensiva había fracasado. Pero claro, semanas después, Zelensky ha tenido que admitir lo mismo. O sea, Zaluzhny no había mentido en ningún momento. Estaba reflejando la realidad del frente. Y Zelensky, sabiendo que eso era mala propaganda, pues le echó la bronca. Pero después ha tenido que admitir la realidad, porque la realidad es la realidad. Nos guste o no nos guste. Y lógicamente a los países aliados de Ucrania no les gusta para nada. Y no interesa que se airee las malas noticias que vienen desde el frente de Ucrania. Y todas estas broncas políticas que está teniendo Zelensky con Zaluzhny, pues le está pasando factura. Y según las encuestas, Zelensky ha perdido un 30% de la confianza del pueblo ucraniano. Esto refleja que eso de que toda la población ucraniana apoya a Zelensky es mentira. Nos hemos acostumbrado tanto a que nos mientan en la cara que damos por verdad. Se convierten en leyes fundamentales. Y es mentira, es mentira. Porque ahora mismo la popularidad de Zelensky ha caído en picado. Además, otra de las cuestiones es que si Zaluzhny se decidiera presentarse a las elecciones con un partido político, ganaría las elecciones por encima del propio Zelensky. Para que veáis realmente cómo están las cosas en Ucrania. Pero es que, aparte de las disputas políticas que está habiendo entre Zaluzhny y Zelensky, también hay otros políticos que han empezado a hablar dentro de Ucrania. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, que es Vitaly Klitschko, ha acusado a Zelensky de autoritarismo. Es que es realmente increíble, porque esto nadie lo habla en Occidente. Sí, algunos periódicos, algunos medios de comunicación, sí, pero esto no sale en las portadas, esto no nos lo comentan en los telediarios, porque no interesa, Y el mismo alcalde de Kiev, que por ejemplo estuvo en Barcelona, y que ha sido aplaudido una y otra vez, ahora ha acusado al propio Zelensky de autoritarismo, y esto se lo callan. O por ejemplo, Oleksiy Arestovich, antiguo asesor de Zelensky, ha asegurado que puede estar muy cerca un golpe de Estado para quitar del medio a Zelensky. Estas son palabras mayores, ¿eh? O sea, tenemos que tener en cuenta la gravedad por la que está pasando Ucrania internamente. Porque que se esté hablando, que se esté barajando la posibilidad de un golpe de Estado para quitar al títere occidental que es Zelensky, es muy grave y denota una gran crisis política dentro de Ucrania. Y, sobre todo, ese golpe de Estado iría orientado a quitar ese títere para poner a nuevos políticos o militares para iniciar conversaciones con Rusia. Porque cada vez son más los que quieren empezar a negociar con Rusia. Y, por ejemplo, el periodista estadounidense Seymour Hersh, que hace unos meses sacó a la luz una investigación en la que se detallaba que Estados Unidos había volado el Nord Stream, o sea, que había saboteado el Nord Stream, ahora ha sacado nueva información que demuestra que Zaluzhny y otros jefes militares de Ucrania están conversando con altos mandos rusos, militares, para llegar a un acuerdo. Están negociando. Pero es que, claro, Zaluzhny, todas estas conversaciones que está manteniendo con los rusos, lo está haciendo a espaldas de Zelensky y, sobre todo, sin la autorización del propio Zelensky. Y claro, esto ahonda aún más la disputa política entre Zelensky y Zaluzhny. ¿Bien? Y lo que vemos es que Zelensky se está quedando cada vez más solo. Y la falta de interés de sus aliados, su cabezonería de no querer hablar con los rusos, porque ya lo están haciendo los militares, pero él se niega, pues lo va a llevar a la ruina. Lo va a llevar a la ruina. Y esto ya se lo ha dicho Occidente. Literalmente le ha dicho lo siguiente, que si Zelensky no acepta hablar con Moscú, entonces alguien más lo hará. Y es lo que está ocurriendo realmente, de que Zelensky, tal vez ya por orgullo propio,
no quiere negociar ni hablar con los rusos, porque sería literalmente una claudicación ante Rusia, alguien más lo va a hacer. Efectivamente, están siendo los militares ucranianos, que son los que combaten, que son los que están viendo la mala dirección en la guerra que ha llevado a cabo Zelensky. Y, sobre todo, no podemos descartar que Zelensky, que es el títere de Occidente en Ucrania, sea derrocado mediante un golpe de Estado, por ejemplo, de los militares, para que suban otros elementos ucranianos al poder, para negociar con Rusia e incluso ceder territorio a Rusia para poder poner fin a la guerra. Y esto no es nada descabellado, porque si repasamos la historia, nos vamos a dar cuenta de cuál ha sido el destino de muchos títeres de Estados Unidos, porque Estados Unidos los ha utilizado como trapos. Los ha usado cuando les ha interesado y cuando ya no les interesa, los han tirado, los han apartado del medio. Y Zelensky puede correr la misma suerte que esos antiguos títeres de Estados Unidos. Y la verdad que aún no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que están negociando tanto los altos mandos militares ucranianos como los rusos. Solo podemos especular. Pero todo parece indicar que va a ir en concordancia con ciertas reclamaciones importantes que ha hecho Rusia desde el anuncio de Putin de la operación militar especial, que es la anexión de todo el Donbass más Crimea y la neutralidad de Ucrania. Todo parece indicar que va por ahí. Pero no son pocos los que aseguran que Rusia ahora no debe negociar, que Rusia tiene que seguir. ¿Por qué dice esto mucha gente? Pues sobre todo muchos prorrusos. Porque si Rusia continúa, pasito a pasito, como está yendo, en la guerra, y Ucrania está en esta crisis enorme, Ucrania va a implosionar. O sea, va a reventar desde dentro. Va a reventar. Porque la línea defensiva ucraniana se va a desmoronar. Va a haber una crisis política interna enorme. Ya se están revelando algunos militares a Zelensky. Ya hay otros alcaldes y figuras políticas importantes ucranianas que están acusando de autoritarismo al propio Zelensky. De modo que si Rusia continúa, no va a haber negociaciones. Lo que va a haber es una rendición de Ucrania. Y con una rendición de Ucrania, Rusia impondrá sus condiciones. Y ahí ya no hay una negociación, sino que es la imposición de unas condiciones del vencedor al vencido. Y esto también es muy probable, porque esto ya es especulación mía. Yo creo que Putin, al menos hasta las elecciones de Estados Unidos del año que viene, no creo que esté muy interesado en detener la guerra. No creo que esté, pero es que nadie interesado. Porque querrá ver los cambios geopolíticos para actuar en concordancia, en consecuencia. Pero es verdad que muchos militares ucranianos, ya hartos de derramar su propia sangre, de sacrificarse y ver desde arriba, desde Zelensky, siendo un títere de Occidente, lo mal que está llevando la guerra y los fracasos que están cosechando, pues los que quieren negociar con Rusia. ¿Por qué? Porque para ellos una negociación ahora, con ciertas concesiones al Kremlin, es mejor que una rendición y la imposición de la voluntad de Rusia. Eso es algo lógico, ¿no? Prefieren ceder algo a Rusia que Rusia le imponga después de una victoria, porque además una victoria de Rusia significa todo, que se cae literalmente toda la versión que se ha venido difundiendo durante la guerra de que Ucrania ha podido resistir a Rusia, de que Ucrania podía ganar a Rusia, etc, etc. Entonces, claro, todo eso se cae y el orgullo de los ucranianos quedará muy, muy herido, dañado. De modo que es mejor para los militares ucranianos ahora mismo negociar con Rusia. Pero Rusia ahora mismo tiene todas las de ganar, porque si sigue adelante, ya digo, no será una negociación, será una imposición del vencedor al vencido. De ahí también el cambio entre muchos periodistas pro-occidentales y muchos medios de comunicación pro-otanistas de empezar a sacar artículos, sacar distintos titulares en favor de que empiecen a hablar
Y eso es una buena prueba de que Occidente ya da por perdido a Ucrania y quiere enfocarse ya en distintas cuestiones que vienen, porque los cambios geopolíticos que van a venir son muy gordos, son muy, muy gordos. Y claro, ya quieren cerrar una puerta para enfocarse en otra cosa. Y una negociación con Rusia, pues bueno, es un mal menor. Tampoco quieren que Rusia gane la guerra, que imponga sus condiciones. De modo que esta es la situación realmente que hay en Ucrania y por eso mismo Zelensky está acabado. Está acabado. O lo van a quitar de en medio con un golpe de Estado, o va a perder la guerra y va a tener que huir. Va a tener que huir. Y seguramente se pasará, como muchos ucranianos, en Canadá, dando charlas o conferencias sobre cómo se convirtió en un héroe nacional de Ucrania y literalmente viviendo del cuento durante décadas. Si es que no lo eliminan físicamente. Claro está, como han hecho con otros títeres. Pero bueno, eso ya se verá. Pero lo que está claro es que políticamente hablando, Zelensky está acabado. Está acabado, tiene los días contados. Porque Ucrania no tiene cómo darle la vuelta a esto. Así que bueno, hay que estar atentos a cómo se desarrollan todos los acontecimientos en el frente y ver también cómo se desarrolla todas estas disputas políticas que están habiendo internamente en Ucrania y sobre todo poner mucha atención a la contradicción existente entre Zelensky y Zaluzhny, porque esto puede ser clave realmente en el desarrollo de la guerra de Ucrania. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!